corto vamos a intentar resolver algunos de los problemas que nos han ido apareciendo, ¿de acuerdo? El primer modelo es túnel 2. El modelo, cuando voy a datos generales, veo que ha sido definido en 2D, plano, XZ, ¿de acuerdo? Fíjense que cuando yo le doy a cálculo, generar la malla de elementos finitos, genera la malla. Fíjense igualmente que yo en apoyos de línea tengo impedidos las dos traslaciones. Yo podría introducir, por ejemplo, un pequeño muelle aquí, por ejemplo 20.000, y es lo que yo suelo recomendar, 20.000, 200.000, bueno, y también en I, ¿de acuerdo? Y yo puedo, de alguna de las maneras, introducir una carga lineal vertical Z, por ejemplo, vamos a quitar el peso propio, aceptar, ¿de acuerdo? Y podemos decir de 2 kN por metro en la dirección ZL, ¿no? Entonces, cuando yo aplico esta carga, quizás hay que ponerlo un poquito más exagerado, 20 kN por metro. Fíjense que yo tengo tres materiales, ¿de acuerdo? Tengo tres superficies, la de arriba, la central y la inferior. La central tiene un hueco en el centro. Cuando yo voy a materiales, pues bueno, veo que tengo una arena angulosa suelta, lo cual tengo un modelo, bueno, es un modelo elástico lineal, criticable o no, pero es un modelo elástico lineal. Luego tenemos una arena bien graduada compacta, ¿de acuerdo? Y luego tenemos pizarra, una roca, podríamos decir, ¿de acuerdo? De forma que yo pueda darle a calcular, ¿de acuerdo? Y veo cómo el modelo se deforma, ¿de acuerdo? Al poner de alguna manera el muelle en esta zona, pues bueno, vemos un poco la deformada del asunto, ¿de acuerdo? Por algún motivo la carga no está centrada, es decir, no es la misma distancia la que hay aquí, aquí, que la que hay de ahí, ahí, por lo tanto pues hay un pequeño giro, ¿eh? Hay un pequeño giro y por tanto eso es lo que estábamos viendo cuando yo le muestro la deformada. ¿Qué más puedo ver? Pues puedo ver evidentemente los esfuerzos. Yo siempre pediré mostrar superficies, sistemas X y Z, y ahí veis los ejes Y es el vertical. En resultados, yo en mostrar siempre os pediré superficies, distribución constante de los elementos, aunque sea pixelado. Y fíjense como en la parte superior pues tenéis más o menos esos 20 kN de compresión vertical, pero poco a poco va bajando, ¿no? Y se va redistribuyendo. Incluso cuando vais a resultados podéis ver esfuerzos principales, ¿de acuerdo? Y podéis ver cómo se redistribuyen cuando ponéis el modelo en alambre y exageráis las trayectorias, pues bueno, veis dónde se van redistribuyendo esos esfuerzos principales, de forma que aquí ya veis que es prácticamente horizontal, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver los esfuerzos principales N1 o N2, pero si os es más claro, pues el esfuerzo NI es mucho más transparente. Hay que entender que, bueno, que se moviliza corte, como es habitual, y que es el fallo común en las zapatas, se moviliza corte en estas esquinas, ¿no? Más cosas que podemos ver. Bueno, tensiones no podemos porque estamos en un modelo plano. Si yo creo que si lo ponemos en 3D, vamos a aceptar, ok, continuar, sí. Y en 3D le damos a apoyo en superficie, nuevo apoyo en superficie, ¿de acuerdo? Y le decimos, pues por ejemplo, impedir el desplazamiento Z de estas. Ahí tenemos el apoyo en superficie definido. Evidentemente tenemos que asignarlo. Vamos ahí a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Y le damos a calcular y somos capaces de valorar, ¿de acuerdo?, la deformada del modelo, ¿no? No entiendo muy bien por qué no me deja. Dejadme que haga un pequeño cambio, a ver si puede ser por el tipo de material que estamos empleando o porque las tensiones sean realmente pequeñas. A veces es alguna de las dos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, todo en acero. Vuelvo a calcular. Resultados, vamos a ver tensiones. No muestra tensiones. Puede ser que es porque los valores de las tensiones son muy pequeños, ¿no? Voy a deshacer esto, continuar, sí, ¿de acuerdo? Para 1 metro de ancho, que es como se calculan las tensiones, seguramente sean
muy pequeñas en este modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo solucionarlo? Opciones, unidades y decimales. Vais a ir a resultados y en resultados podéis poner, por ejemplo, 5 decimales para las deformaciones, para las tensiones las pedís en superficies mediante megapascales y le pedís, por ejemplo, 2 decimales o 3 decimales para ver si capturamos algo, ¿no? Puede ser que sea muy pequeñito, ahí lo veis. Ya veis que ya sí tenéis tensiones, ¿de acuerdo? Esto estamos viéndolo en 3D, pero podríamos volver al 2D sin mayor problema. Entonces voy a volver datos generales. Para ello, pues evidentemente vamos a quitar el apoyo en superficie, eliminar sí, y vamos a ir a datos generales, ponerlo en 2D mediante XZ. ¿Okay? Y le damos evidentemente a calcular. ¿De acuerdo? Y ahí veis cuando le dais a mostrar, por ejemplo, constante los elementos, en resultados podéis ver las tensiones, quizás las más importantes, las principales, pero veis las tensiones sigma X, hay un cambio evidentemente al cambiar el material. En esas tensiones que veis que son realmente pequeñas, ¿no? En general estáis viendo que son tensiones realmente pequeñas. Sigma I son las tensiones verticales y estas son las tensiones tangenciales. Y luego podéis ver evidentemente el ángulo alfa de esa distribución de tensiones principales, ¿vale? Esta es la tensión principal en esta dirección y esto es el I, ¿no? Entonces seguramente ahí te está dando el ángulo de inclinación respecto a las tensiones principales. Cuando mostráis deformaciones, podéis darle a mostrar, ¿de acuerdo? Podéis dar en superficies de formación, contornos de las superficies deformadas, y ahí lo veis, ¿no? Evidentemente, si subís la rigidez del apoyo en línea, por ejemplo, vais aquí, le metéis un 0 más y otro 0 más, pues ganáis un poquito más de estabilidad al asunto, ¿no? Evitáis el movimiento de sólido rígido, pero tenéis ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo veis que se ve mucho mejor ahí. Es cierto que hay ese vuelco. La forma de evitarlo total sería impedirlo, pero ya sabéis que eso nunca existe, la rigidez total, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el programa asigna una rigidez muy alta comparativamente al resto de términos de la matriz de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a calcular, pues bueno, ahí vemos mucho mejor, de alguna forma, ¿de acuerdo? La deformada, ¿no? Vamos a quitar las cargas, ¿de acuerdo? Y veis un poco el asunto incluso en el túnel, ¿no? Veis cómo se deforma el túnel, ¿no? Podéis animar para coger un poco de feeling, ¿eh? Ahí es cierto que le falta el hormigón, vale. Bueno, esto es un modelo. Otro modelo que tenemos por aquí es el túnel 2. Este modelo de aquí, cuando yo le doy a cálculo, generar la malla de elementos finitos, empieza a decirme errores. Voy a decirle que no interrumpa la comprobación plausible. Me aparece otro error. Pues bueno, hay varios errores aquí de modelado que evidentemente hay que ir resolviendo, ¿no? ¿Qué errores hay? Pues bueno, si yo clico aquí sobre el hueco, pues veo que tengo 3 huecos. Bueno, aquí tengo una superficie, en fin, hay cosas que no están muy bien definidas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver el asunto? Pues yo creo que la mejor forma de resolver el asunto es coger un hueco, aceptar, suprimir. Acabamos de eliminar un hueco, cojo otro hueco, suprimir, lo cojo y suprimo, y ya solo me queda uno, ¿de acuerdo? Aquí tengo otro hueco internamente, no tengo muy claro realmente qué queremos hacer, lo voy a suprimir, ¿de acuerdo? Entonces tengo esto de aquí. Yo entiendo que realmente lo que se quería es introducir un hueco mediante líneas de contorno en este perímetro, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces yo ahora le doy a cálculo, generar la malla de elementos finitos, pues ya me la ha generado sin mayor problema, ¿de acuerdo? Sin mayor problema. Yo ahora puedo introducir algún tipo de carga e intentar calcular la estructura. Fijaos que ya tengo yo los materiales definidos de la misma manera que antes: arena gruesa, arena bien graduada, el hormigón y la pizarra, ¿de acuerdo? De forma que si yo introduzco una carga en línea, por ejemplo de 20 kN por metro, que es 2 toneladas por metro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta línea, fijaos que, sorpresa, sorpresa, arriba tenemos líneas dobles, ¿eh? Si yo clico aquí, pues tengo líneas dobles. ¿Cómo lo puedo resolver? Mediante conectar líneas barras. Hago aquí una explosión, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis. Acabáis de conectar líneas barras, de forma que cuando yo clic aquí ya no hay líneas dobles.
Entonces puedo volver a repetir, líneas, carga en línea, ¿de acuerdo? Y le doy 20 kN por metro y ahí lo aplico efectivamente en succión, ¿eh? Eso es un error. Entonces tengo que volver a repetir, simplemente menos 20 kN, aceptar, y aquí somos capaces de aplicar esta carga vertical para ver cómo se comporta el asunto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí veis, fijaos que la deformada es realmente pequeña. ¿Cómo podemos resolverlo? Opciones, unidades y decimales. Vamos a resultados, ¿de acuerdo? Le pedimos efectivamente a las deformaciones, por ejemplo, 5 decimales, las tensiones las ponemos en megapascales y le ponemos 3 decimales, damos a aceptar y ahí tenéis, quitando las cargas y poniendo el modelo transparente, ¿de acuerdo? Tenéis el asunto de cómo se está deformando. Podéis mostrar deformación, contorno de las superficies deformadas, ¿de acuerdo? Y ahí veis el asunto, ¿no? Ya veis que es cierto que aquí veis cómo se empuja lateralmente. Bueno, quizás eso no se ha conseguido. Podéis ver evidentemente tensiones pues, verticales o principales, como queráis. Recordad, yo siempre iré a constante sobre los elementos para tener un mejor control sobre la malla. Ahí tenéis las tensiones verticales, ¿eh? Fijaos que en la parte de arriba pues ahí tenéis tracción vertical, ¿de acuerdo? En esta zona podéis coger únicamente, por ejemplo, el material hormigón, ir a datos y cogéis el hormigón, hacéis una visibilidad, ¿de acuerdo? Y os quedáis únicamente con el hormigón, ¿de acuerdo? Y ahí veis cómo se está deformando el túnel, lo animáis, ¿eh? Y veis efectivamente los esfuerzos. Es cierto que la malla es muy pobre, pero bueno, es una idea, ¿no? El modelo plano es una simplificación, ¿vale? De cómo se puede llegar a comportar. Muy bien, cancelamos el modo de visibilidad y yo creo que con esto pues podríamos continuar con nuestro modelado, ¿eh? ¿Cómo vamos a revisar? Vamos a ver el modelo túnel 3, ¿no? En el modelo túnel 3, cuando yo le doy a cálculo generar la malla de elementos finitos, me lo genera sin mayor problema. Si clico arriba, tengo el mismo problema que antes. Si clico aquí, parece que solo hay un hueco. Entonces, parece que está funcionando. Vamos a darle nuevo caso de carga, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí a quitar el peso propio, ¿de acuerdo? Ejemplo, si quieres. Aceptar. Y ahora introducimos una carga vertical, por ejemplo, de 5 kN por metro, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. Fijaos que tengo dobles líneas, ¿eh? O sea, realmente este problema lo sigo heredando, lo exploto, vuelvo a intentar aplicar esa carga en la parte superior, en este caso menos 5, vamos a aceptar y aplicamos la carga ahí y le damos a calcular, ¿de acuerdo? El modelo no está apoyado. Bueno, pues sin mayor problema, introducimos un apoyo en línea en la parte inferior, ahí lo tenemos y le damos volver a calcular. Y ahora en principio pues el asunto debe funcionar. Tened presente cuando modeléis túneles, estructuras de este tipo, que tenéis que lograr verdaderamente que el terreno no se vea afectado. Entonces hay que darle una dimensión de anchura lo suficientemente importante como para que la condición de borde libre aquí no os contamine los resultados. ¿Qué quiero decir? Que seguramente tendréis que darle mucho más anchura aquí y también mucha más profundidad para verdaderamente valorar el comportamiento del túnel, por lo menos aunque sea con un modelo elástico y lineal, de manera cualitativa, intentar ver cuál es el comportamiento, ¿no? Así es como se puede resolver. Esto también se puede hacer evidentemente con la 522, ¿no? Pues bueno, es lo mismo que hemos ido viendo, ¿no? Aquí lo tenéis, pues cálculo, generar la malla de elementos finitos, parece que funciona. Le damos a introducir una carga, ¿de acuerdo? Quitamos el peso propio y le damos a menos 10 kN por metro y le damos a aceptar. Fijaos que la hemos puesto hacia arriba, realmente había que ponerla hacia abajo. Vamos a darle en este caso a 10. A ver, vamos a darle a aceptar, eso es, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular sin mayor problema. Vale, este es el modelo túnel 2, parece que funciona bien. Muy bien, recordad que si no veis deformaciones, opciones, unidades y decimales, resultados,
y le metéis ahí 5 decimales y en tensiones también en megapascales. Es lo que queráis, ¿no? Continuar, pues 3 como máximo, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis la deformada del asunto, cómo va bajando, ¿no? En fin, este está bien, vamos a ver el túnel 2, le doy a calcular, me dice errores, bueno, estos son los errores que los eso, no me deja, bueno, ¿por qué? Pues porque tengo aquí 3 huecos, elimino y elimino, ¿vale? ¿Qué tengo más? Seguramente eso es, más o menos el resto parece que está bien. Y vamos a explotar ahí también todo para que quede un poco mejor. Vamos a ver si ahora nos calcula. Cálculo general la malla de elementos finitos, parece que calcula, aunque sea peso propio. De acuerdo, sin mayor problema funciona, ¿vale? De nuevo habría que ir a las unidades. Y aquí pues supongo el mismo problema de siempre. Exploto todo. Este creo que faltaba apoyarlo en la parte inferior. Ahí lo apoyo y le damos evidentemente a nuevo caso de carga. Activamos el -z y le damos a calcular, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en principio está funcionando, no entiendo verdaderamente cuál es el problema, espero que esté aclarado y me escriben con lo que necesiten.